Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con la segunda parte del podcast, ahora ya enfocado más hacia la parte de nutrición, que también es súper importante porque influencia o, digamos, impacta directamente también a nuestro propio bienestar. No solamente nuestro cuerpo está como dividido y fragmentado, ¿no? Entre que mi cuerpo funciona solo por acá y solo tiene esta forma de tratarlo, mis emociones así, ¿no? Somos un ser integrado y creo que cada vez somos más conscientes de eso. Muchas enfermedades están vinculadas con lo emocional y muchas veces el recurso más fácil y la manera más tradicional es ir como con el doctor y te receta unas pastillas y solamente va a la consecuencia y no al origen, no necesariamente a la causa. Y a veces esta causa tiene factores emocionales, pero también factores, nuestros hábitos, ¿no? Tienen mucho que ver, sobre todo también la forma en cómo nos alimentamos. Creo que mientras más importancia y relevancia le demos a este factor, vamos a poder mejorar también la forma en cómo comemos y que no nos afecte, no estar como sentir que todo nos hace daño, ¿no? Por todo nos inflamamos o comemos algo y nos pone somnolientos, ¿no? Nos hace dormir, o en fin, muchas cosas que la gente puede decir, es que no como, o deja de comer cosas porque le hacen daño, ¿no? Entonces, creo que por eso la alimentación es súper importante y de hecho la alimentación también puede influir en las emociones, ¿verdad, Ale? Justo Ale ya me estaba dateando hay varias cositas que ella les va a contar, pero sí, efectivamente la alimentación también afecta a nivel emocional, entonces también creo que es importante saber y ser consciente de eso para poder aprovecharlo a nuestro favor, ¿no? Y por ahí como aprender a saber qué cosas nos pueden generar más energía o más felicidad y cosas así y usarlo porque eso está ahí, ¿no? En la naturaleza, entonces A nuestra ya a nuestra disposición. disposición, ¿y por qué no usarlo, no? Sí, o Ujú. sea, de hecho, como tú dices, hay mucha malinformación y mucha comunicación que se hace como generalizada, ¿no? Como si hubieran recetas o dietas, ¿no? Estándares que se pudieran aplicar para ti y para mí que fuera la misma, ¿no? Ujú. Que si queremos, no sé, bajar de peso, la misma dieta. O Ujú. si sufrimos, no sé, de estreñimiento, hacemos lo mismo, ¿no? Hay Ujú. cosas que pueden coincidir, Ujú. eso es súper cierto porque hay alimentos que tienen ciertas propiedades, Ujú. pero la forma de comer de cada uno va a depender también de cómo es su organismo, ¿no? Y qué Ujú. tanto puede asimilar o cómo es su metabolismo también, Ujú. o qué situación o diagnóstico previo tenga, ¿no? Yo podría ayudar a que tu metabolismo se acelere, pero podría estarte dañando el estómago si tienes gastritis. Ujú. Lo que no le pasaría a una persona que no sufre de gastritis y podría tener un tratamiento distinto y más acelerado, ¿no? Ujú. Entonces, siempre hay que ver cómo es la situación de esa persona Ajá. puntualmente, ¿no? Ujú. Y cómo va reaccionando a algunos alimentos. Como si Ujú. fuera una pastilla, en realidad, ¿no? Porque el Ajá. cuerpo va a ir reaccionando también. Ajá. El tema es que muchos de nosotros ignoramos las señales que nos da nuestro cuerpo, como tú dices, ¿no? O sea, por ejemplo, de inflamación o que de pronto te da una migraña y tú no lo relacionas con eso, solo lo Ujú. relacionas con estrés. Y a todos le decimos, no, es estrés, es estrés, es estrés. Ujú. No dormimos bien, es estrés. Claro, pero Ujú. ¿y cómo manejamos ese estrés, no? Ujú. Ujú. Entonces, de hecho, ¿Cómo nos ayudamos, no? ¿cómo nos ayuda? O sea, ¿qué hacemos ahora? Nos Claro. rendimos al estrés y ya nos Ujú. fregamos porque ahora Ujú. tenemos que trabajar y tenemos, no sé, hijos y tenemos que pagar más cosas. O Ujú. sea, ya fue. Ujú. Voy a vivir así, siempre. Exacto. Ajá. Durmiendo Exacto. poco, con ojeras, con hinchazón, etcétera. Ujú. Y no vemos que en realidad tenemos una herramienta a la mano que es nuestro hábito de supervivencia más innato, ¿no? Que es alimentarnos. Ujú. Eh, Sin embargo, ya como para llevarlo hacia el lado emocional, pues nosotros sabemos que las emociones o sea, no vienen de aquí, ¿no? Salen de nuestro cerebro. Ujú. Y en nuestro cerebro tenemos algunos neurotransmisores, ¿no? Como por ejemplo la oxitocina, la dopamina, la serotonina y las endorfinas también juegan ahí un rol importante, ¿no? Donde estos neurotransmisores que, como haciendo un paréntesis, ¿no? El neurotransmisor lo que hace es generar la conexión entre una neurona y otra y que se comuniquen. Esto se llama sinapsis, ¿no? Que hay tipos de sinapsis, pero básicamente es eso. Entonces, el neurotransmisor lo que va a hacer, según el tipo que sea, va a generarte emociones distintas, ¿no? Como por ejemplo una emoción muy fuerte, de mucha emoción, que es lo que te genera el enamoramiento, ¿no? Que Ujú. es cuando tienes dopamina inicialmente. Ujú. O el sentido de satisfacción o de familia o de seguridad que te lo da la oxitocina. Eh,
Pero está la serotonina, que lo que te da es calma y que te equilibra el estado de ánimo y te baja el estrés. ¿Por qué nos interesa esto y qué tiene que ver el cerebro con la nutrición? Pasa que el 90% de la serotonina, de este neurotransmisor que tiene una función además gastrointestinal, el 90% se genera en el intestino. Entonces, ahí pueden pasar muchas cosas. Lo que tú comas va a impedir o a generar esta segregación de la serotonina. Y la serotonina que tú tengas va a generar, estresar o complicar las funciones gastrointestinales que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir el colon irritable. ¿En qué tipo de personas se les da? Personas que son muy calmadas, personas que no tienen estrés, personas que duermen bien. Ansiedad, las personas que tienen ansiedad, claro, muchas veces. Todo lo opuesto. Son personas que pues tienen ansiedad o se muestra o no, la sienten, ¿no? Está en sus emociones. Porque este neurotransmisor también va a generar esto, ¿no? Y esto te puede complicar un montón el día a día, ¿no? Entonces, este 90% de la serotonina que se genera en tu intestino va a hacer estas conexiones neuronales, estas sinapsis que hay entre las neuronas en tu cerebro, que van a permitir que tú tengas o no tranquilidad. Entonces sí, de hecho es súper importante porque es un 90%, o sea, no es un invento, es un porcentaje, está en el intestino, tú lo generas o tú no lo generas, y lo que tú comes va a permitir que tú lo tengas o no. Y más que eso, la salud intestinal que tú tengas, o sea, qué tan bien está tu intestino o qué tan permeable pueda estar, o sea, que absorba o no nutrientes, va a permitir que esa serotonina o esos alimentos que te dan serotonina realmente se puedan absorber para que los aproveches, ¿no? Entonces, claro, sí es bien importante. Sí, y hablando esto de lo permeable y de lo no permeable, recién como que vengo escuchando mucho esto del intestino permeable y que hay muchísima gente que tiene colon irritable y tiene intestino permeable como por consecuencia o algo así está relacionado. Y no puede aprovechar todos sus nutrientes, pues, ¿no? Entonces tiene deficiencias de muchas cosas, ¿no? Y con eso es un ciclo vicioso, ¿no? Que como dicen, la salud muchas veces empieza en la boca, ¿no? O sea, con lo que comes y cómo comes, ¿no? Y en qué horarios y de qué manera y en un espacio, o sea, son muchos factores, pero que creo que son importantes saberlos para ver de qué manera nos podemos ayudar a cambiar un poquito lo que quizás por ahí está fallando, para no llegar al punto de medicarnos y medicar solamente para paliar como las consecuencias, pero nuevamente, como digo, sin realmente sanarnos, ¿no? O sea, sin realmente ir al origen de lo que nos enferma. Y pues llega un punto donde ya estás así al tope de pastillas, ¿no? Como con una bolsa así como el doctor Chapatín. Dependiendo, claro. Y al final eso no es, sí, y al final eso no es salud, ¿no? Eso no es bienestar. Sí, y no es muy sostenible, ¿no? Y ahora pasa mucho con gente joven, ¿no? Claro, no debería, o sea, en la vejez inevitablemente hay cosas que van a pasarnos, ¿no? Pero estando joven, una persona que está con intestino permeable, que le tienen que hacer una cirugía, que está pues con hígado graso, con hígado con no sé, pues cirrosis hepática no alcohólica, ¿no? O sea, no eres alcohólico, pero tienes cirrosis por comer azúcar, ¿no? Claro. Que tienes hipertensión, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, ya se te malogró el metabolismo, pucha. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha llegado a este momento? Pero si yo me veo bien, me veo saludable, pero estoy delgada. Es que no tiene nada que ver. A veces no tiene nada que ver cómo te ves. Eso es cierto, es un prejuicio, ¿no? Y si le preguntas a esa persona, ¿pero y cómo te sientes? No, estoy agotada, no duermo bien, ¿no? En el caso de una persona delgada, ese es el más engañoso, porque puede estar delgado y tener el triglicérido alto, ¿no? O tener resistencia a la insulina y ya estar desarrollando prediabetes. Hablando esto de la serotonina, ¿no? Podemos ayudar como que a equilibrar nuestro cuerpo, ¿no? Lograr este equilibrio en nuestro cuerpo haciendo uso de una alimentación, que yo entiendo que no es que Ale nos va a dar tips acá que lo vamos a aplicar, porque como ella dijo, es personalizado, o sea, creo que hay tantas, saquen su cita, hay tantas dietas como personas en el mundo, supongo, ¿no? Porque es como, o bueno, rutinas alimenticias o hábitos alimenticios, porque somos personas muy únicas, ¿no? Con vivencias muy únicas, y lo que me va a hacer... Y es más, incluso es tan complejo que hay alimentos que en ciertos horarios los puedes comer y en otros no. A mí me pasa. Por ejemplo, yo puedo comer lácteos en la mañana, pero en la tarde y en la noche me cae mal. A ti te pasa, ¿no? Y yo no te puedo decir, no es así, porque sí, así no es la porque es mi vivencia, pues, ¿no? Sí. Claro, nadie conoce más tu cuerpo que tú mismo, ¿no? Que tú misma.
Y eso es cierto, y muchos nutricionistas, cuando yo he ido también en algún momento, la nutricionista me dice, te pregunta, ¿no? Un buen nutricionista te pregunta y te dice, oye, ¿cómo es para ti comer esto, no? O sea, ¿cómo te afecta a ti personalmente? Porque como tú dices, claro, los estudios están, pero hay que ver cómo reacciona la persona cada vez que le das esto y luego vas cambiando y monitoreando, ¿no? Eso me parece súper interesante, Ale. Pero cuéntanos igual de mandinas generales. Yo sé que tal vez es un poco complejo, ¿no? Como dar ¿cómo se podría decir? Como un panorama ideal para que les sirva a todas las personas. Pero cómo podemos ayudarnos, ¿no? de la alimentación para regularnos emocionalmente. O sea, por ejemplo, si tenemos depresión o si tenemos ansiedad, ¿no? En estos dos que son depresión y ansiedad, que es lo más común, ¿no? De peso generan menos serotonina y tienden a la depresión. Entonces van y se medican o los medican, ¿no? Y les ayuda, pero como dices tú, no al origen porque su cuerpo no está generando lo que podría estar generando. Entonces, hablando un poco en términos generales, alimentos que nos ayudan, tenemos que basarnos, como para ir a la parte, para no ponerme tan científica, hay alimentos o hay un elemento que se llama triptófano, ¿no? Y hay alimentos que lo tienen. El triptófano es un aminoácido, o sea, una parte de la cadena proteína que es como el preámbulo o el precursor de la serotonina. Entonces tú con triptófano creas la serotonina, ¿no? Y tú, al comer algunos alimentos, tienes una fuente de la que puedes usar. Ahora, si tu cuerpo no está bien, tú le das esa fuente y no lo va a poder, porque no va a poder absorberlo, ¿no? Entonces, primero es que tu intestino esté saludable, ¿no? Que tu intestino pueda absorber nutrientes bien, que lo trates bien, ¿no? Algo muy sencillo que mucha gente hace, es muy común que la gente teniendo intolerancia a la lactosa siga tomando leche, porque lo que está haciendo es maltratar el intestino. Es como si, no sé, a ti te gusta, jugar fútbol, y juegas fútbol y no pasa nada, y en eso estás jugando y te empieza a doler la rodilla, pero solamente cuando juegas fútbol. Y dices, bueno, pero solo cuando juego. Cuando camino, no pasa nada. Sigues jugando y ahora te pasa cuando subes escaleras, ya no solo cuando juegas fútbol. Pero dices, bueno, pero que yo no subo tantas escaleras todo el tiempo y sigues jugando fútbol. Y ahora te pasa cuando caminas. Y ahora te pasa incluso cuando te sientas. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Has estado maltratando tu rodilla tanto que ahora ya no puede ni caminar. No tolera nada. Igual pasa con un intestino que tiene intolerancia, ¿no? La intolerancia es porque a ti te falta una enzima para digerir algo. Entonces, si a ti te falta ese recurso y tú le das trabajo que no va a poder realizar, el intestino patalea, se inflama, le duele, ¿no? Y ahí se generan hinchazón, diarreas, etc. Y si tú le sigues dando eso, ya no solamente vas a tener intolerancia a ese alimento, sino que tu intestino ya no va a trabajar bien en general. Entonces, primero es cuidarte de eso, ¿no? Y algo muy usual es con el tema de la leche, o incluso con los cereales, ¿no? Con el gluten. Con el gluten, exacto. El gluten te inflama muchísimo. Claro. Y con los azúcares, ¿no? También. Entonces, primero es eso. Ahora, hay alimentos que te ayudan con esto del triptófano, ¿no? El plátano, los huevos, el pescado, el pollo, el pavo, los cachús, estos anacardos, cachús que te venden en el grifo, que son carísimos, que 10 soles una bolsita así, pero vale la pena por lo que me dijiste, ¿no? Sí. Ahora les va a dar un dato revelador que me quedé como que... Sí, hay estudios que donde ven como un puñado de esto, que es como un maní, ¿ya? El cachú es como un maní, es muy rico. Puñado, y es buenazo. Sí. Es como si te tomas, o sea, genera lo mismo en tu cuerpo que una dosis de Xanax, ¿no? El Xanax te lo recetan para la depresión y te calma, ¿no? Te apacigua. Pero lo que va a hacer la serotonina es, no que te va a poner feliz, no es nada milagroso en realidad, sino que te pone así, ¿no? Te pone neutro, te pone en equilibrio. Una persona que no está en equilibrio no va a poder tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces te permite también tener más foco la serotonina. Ahora, es importante también ahí cuidar otro tipo de hábitos, ¿no? Esa serotonina que tú tengas va a ayudarte a que tú duermas mejor, y que tú duermas mejor va a permitir que tengas más serotonina porque vas a estar más ecuánime, ¿no? Entonces, ahí entran diferentes factores que van a jugar como en un círculo positivo, ¿no? Porque tú entras ahí y bajas, por ejemplo, el cortisol, ¿no? El cortisol es una hormona que
cuando tú te estresas, se libera en todo tu cuerpo y te inflama muchísimo. Y te genera dolor, y te genera dolores de cabeza, y evita, por ejemplo, que bajes de peso. Entonces, una persona con estrés, más Mucho difícil que baje de cortisol. peso, tiene mucho cortisol, Ujú. está en un ¿Y estado qué, proinflamatorio. y qué alimentos ayudan a bajar esa inflamación y ese cortisol? ¿Hay alimentos? Limpiarse, quitarse el azúcar, quitarse las grasas, hacer Lo que ejercicio. activa el cortisol hay que bajarlo. Hay que bajarlo, ¿no? Meditar, dormir bien, Ujú. y esa persona pues también va a padecer de colon irritable muchas veces. Ujú. Pero es eso, ¿no? Es cambiar todos tus hábitos y no olvidarte de lo que comes, ¿no? Y mucha agua también. Y es un ciclo vicioso, ¿no? Porque una vez que tú dices, ya, es que me estreso, no como mis horas, no como bien, como cualquier cosa, porque bueno, tengo un montón de cosas que hacer y eso me hace pensar más y comer un montón de cosas más y a veces, muchas veces, el impulso de tu cuerpo como... El cuerpo yo pienso que es bien sabio y te pide lo que necesitas en ese momento, ¿no? Pero claro, si no has dormido bien y todo te va a pedir energía como a lo bestia, ¿no? Entonces Sí. recárgame porque si no me duermo, lo que sea, o tu cerebro. Dame un bol. Y luego de No, dame un pronto café. en la noche no puedes dormir, ¿no? Ajá. Y entonces y duermes muy pocas horas, entonces empieza todo ese tema, así que luego terminas con temas de obesidad o cosas así que me dices, ¿no? Y luego me pongo a pensar también cómo es la sabiduría cuando realmente escuchas a tu cuerpo, ¿no? Una vez que ya empiezas a escucharlo desde qué le hace bien a tu cuerpo, y es algo que yo estoy practicando últimamente, que si en algún momento me he inflamado o en algún momento he comido muchas cosas de las que no debía, lo que yo hice más bien es parar. Dije, creo que ya, o sea, mi propio cuerpo no me pedía más comida, no quería, era como que me sintiera empachada, por así decirlo. Y entonces en vez de comer porque me tocaba comer, o me tocaba almorzar, o me tocaba desayunar, no lo hice. Y simplemente tomé agua, o comí algo muy ligerito. Ayunaste. Claro, comí algo demasiado ligero que sentí que dije, esto para mí ahorita parece ligero para mi cuerpo y siento que lo puedo recibir bien. Y ya, y no llego al límite de pronto llegar a una crisis, ¿no? No sé, del colon o del estómago con una infección, ¿no? Porque me seguí metiendo cosas como si fuera, no sé, pues como, es que pienso que somos como una máquina, ¿no? Sí. Y en un punto es como, si le paras llenando de cosas vas a taponear, pues todo, ¿no? O sea, el carbo, esta cosita, el intestino que tenemos, que es como, ¿no? Sí. O sea, eso es como digo, wow, realmente si escuchamos el cuerpo también te dice como, oye, no comas esto, ¿no? O Sí, un genera error, ya un rechazo. un error bien común es el que tienes que comer muchas comidas al día, ¿no? Eso no es así. De pensar que Claro, necesitas hacerlo todos sí. los días así, ¿no? Sí, sí, Y sí. no necesitas. Pero mira, y tú, o sea, es súper cierto, ¿no? El cuerpo es súper sabio, pero también es súper, súper sonso a veces. Porque, También. a ver, una persona, mira, te voy a plantear, así, te voy a escribir a alguien, ¿ya? Te jala las ganas de comer Una cosas persona que que ha chambeado todo el día, está desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en la oficina, está dándole con llamadas, con correos, está súper estresada, digamos que es una mujer. ¿Pero crees que es el Ella- cuerpo o es la mente? No sé, ahora Así lo es vamos la a ver. mente, ¿no? La persona termina de trabajar, llega a su casa, tiene que preparar su ropa para el día siguiente, bañarse, atender a los hijos o alistar su comida para el día siguiente. En todo esto ya le dieron las 10 de la noche y todavía no ha cenado. Y dice, tengo hambre. ¿Qué crees que va a comer esa persona? Ha tenido un día súper duro y está Chatarra. muy cansada. Va Pizza. a coger el Rappi y va a llamar, va a pedir una pizza, una hamburguesa, alitas. Como ¿no? para recompensarlo. Para ¿no? recompensarse, ¿no? Sí. Ese es el gran tema, ¿no? Que muchas personas se recompensan con basura. Y es social, porque yo creo que influye mucho la publicidad, de mostrártelo como la glorificación, como el premio, como la parte del disfrute, del entretenimiento, como cuando comes esto la pasas bien, ¿no? Claro. Todo está bien y en realidad no te dan, y creo que eso es parte también de en algún punto ser como realmente, o sea, yo sé que hay un montón de leyes que ahora ya ponen los sellos y todo, pero todavía hay una industria que le conviene seguir metiendo eso, ¿no? Y que a costa de la salud de un montón de personas y están en las gaseosas, están en las azúcares y que no te dan información y nada les costaría cambiar sus políticas y hacer cosas saludables, ¿no? O sea, como que, o sea, ya cambiarlo, ¿no? Porque siguen vendiendo la misma basura, ¿no? Hay un problema, pero es que hay una razón también. Uno de los neurotransmisores que se generan con ese tipo de comidas, ¿no? Con chocolates, con dulces, con café, con frituras, con alcohol, es la dopamina. Y la dopamina actúa mucho más rápido, sí, actúa más rápido que la serotonina. Y entonces tú tienes un boost así de placer que no lo cambias por nada, pues. Y ahí entran las adicciones. Sí, igual yo pienso que en extremo cualquier cosa es malo, o sea,
de vez en cuando puedes hacerlo, ¿no? O sea, la vida tiene que tener placeres, claro, ¿no? Si no, ¿de qué estamos hablando? Claro, ¿no? Sino que es la vida. ¿no? Sí, Claro. exacto, como que, bueno, realmente cuando tomas alcohol, hamburguesas. exacto, o cuando tomas alcohol, por ejemplo, que creo que es el ejemplo más claro, sabemos que el alcohol en exceso es dañino y sabemos que si tomamos un montón, vamos, ¿no? Pero en algún momento todos lo hemos hecho, en algún momento todos nos hemos simplemente dejado llevar y así porque es parte de, ¿no? O sea, o porque queremos hacerlo y a veces lo elegimos, o sea, creo que la gente que sigue tomando alcohol o que deja de tomar alcohol lo hace desde una decisión, al menos si ya eres responsable y consciente y adulto, ya lo haces porque, oye, no, es que a mí me gusta pues pasarla bien con el alcohol, ¿no? Y es mi placer, mi placer. Claro, ¿no? No hay ninguna decisión. No, exacto, entonces por eso decía, ¿no? Creo que en general ser consciente de lo que uno va haciendo hace que tu decisión sea libre, ¿no? Y te sientas con libertad de cómo estás manejando tu vida. Pero como dices, a veces la rutina y todo esto no nos ayuda a ver eso, no nos ayuda a ver si realmente estamos siendo libres de tomar eso o lo estamos haciendo simplemente en automático, ¿no? Viviendo la vida en automático, como ya es lo que toca, pues, ¿no? O algo que encontrar paso y me como esto. Pero cuando evaluamos conscientemente las cosas, luego nos damos cuenta que en la refrigeradora podemos hacer algo súper rápido también y va a ser nutritivo, o podemos ir a la esquina y comprar cosas que también van a ser nutritivas, o al final solamente es cuestión de pensarlo un poquito más, ¿no? No todo el tiempo lo vamos a hacer como en la parte emocional, porque somos humanos, ¿no? Y finalmente también nos gusta tener esos placeres y está bien. Sí, o sea, y también creo que cuando ya uno toma la decisión en ese momento por experiencia y te das cuenta, no, cuando como esto, luego me duelen las manos, o luego me duele la cabeza, o luego no puedo dormir, y tú dices, ya, a ver, ¿qué prefiero? Tomar hoy día, no sé, 3 copas de vino y que luego me duele la cabeza o que luego se me inflame las manos. O tomar solo una copa o se me hinche la cara, ¿no? O tomarme media copa y ya está, ¿no? Entonces, un poquito retomando lo que decías de las recomendaciones para evitar el cortisol, la inflamación y que tu intestino esté feliz, bonito y funcional, es evitar las harinas, ¿no? Los azúcares, el azúcar es una droga. ¿No? Sí, claro. El gluten, sobre todo, te inflama muchísimo. Entonces, estás en una etapa de inflamación, de dolor, de jaquecas, de que no puedes dormir, quítate el gluten, quítate el azúcar, quítate el alcohol, ¿no? Unas semanas y vas a notar la diferencia. Si ya le metes ayuno a eso, ya, tu estrellita, ¿no? Tu estrellita. Pero con eso ya es bastante. Ya con eso te puedes ir felicitando y vas sintiéndote mejor. Entonces ya la siguiente vez que tú te sientas así y te planten un plato de pasta, tú puedes optar por otras opciones, teniendo igual un plato rico, pero no consumiendo el gluten, ¿no? Por ejemplo, coliflor blanca. A mí me encanta comer la pasta con coliflor blanca en vez de harina. Y me encanta la pasta, pero digo, pero a ver, ¿qué tanto sacrificio me representa esto versus cómo me voy a sentir más tarde? ¿Cómo voy a dormir? ¿Cómo voy a estar? Entonces, claro. eliges. Sí, es cierto. Y esto que mencionas de aprender a balancear eso, de no quitarnos del todo también las cosas, ¿no? Como porque luego termina siendo insostenible, pues, o sea, nadie puede dejar absolutamente, claro. Porque tenemos reuniones sociales, ¿no? Y a veces, pues, uno tiene que simplemente ceder y porque si no ya luego entras en una rigidez de tus hábitos que de pronto no puedes ni siquiera reunirte con tus amigos o amigas claro, y también es un estrés compartir con otras personas porque no puedes comer eso, ¿no? Entonces mejor ya no, y te pierdes de momentos también, ¿no? Yo creo que encontrar el equilibrio es la clave, ¿no? O sea, de que ver que cada vez hay más alternativas sanas, sí, o sea, claro. Alternativas para y que comer no tienen postres, que ser necesariamente caras, ¿no? Porque, bueno, normalmente lo son, pero porque no aprendemos a hacerlas. Y es que a veces pensamos que es caro, ¿ya? Pero la vez pasada estuve teniendo una conversación con mi hermana y en realidad sale más caro ahorita el doctor y más caro el dolor. Y la pastilla. Y el dolor y la pérdida de tiempo. Exacto. Y el dolor que atraviesas y los exámenes. Entonces a veces es mejor invertir un poquito más en cosas sin gluten, quizás si te hace daño el gluten, en cosas sin azúcar, con stevia y cosas, o sea, o como un fruit que es como una opción para el azúcar. Yo, bueno, tengo temas así con el azúcar, tuve resistencia a la insulina, ya lo revertí, pero pues veo alternativas. Bueno, lo del stevia y edulcorantes sí es un tema aparte que no hay que estar, yo no estoy de todo a favor tampoco, por si acaso, pero tendríamos que hablarlo en otro momento, ¿no? Lo que pasa es que la activación igual el sabor dulce, igual en tu cerebro activa, entonces no dejas la adicción por el azúcar. Entonces la limpieza real sería sin eso. Pero, por ejemplo, no sé, dígale miel o panela o azúcar de coco, o sea, pero es menos peor, ¿no? Es menos peor.
Interesante. Bueno. Pero es como para hablarlo. En otro momento. En otra. Sí, toda la, no, sí, y creo la que mafia también. Y creo que también es importante hablar esto del intestino permeable que mencionaste, Sí, porque es algo que no sé, o sea, creo que es una de las partes que hasta ahorita, desde mi perspectiva, lo encuentro complejo, porque en un punto el intestino, como tú dices, deja de recibir alimentos y también funciona mal, que luego tienes una serie de consecuencias como estreñimiento, gastritis, ¿no? Inflamación, y eso al final como que te genera también como que tener una respuesta emocional como cargada hacia afuera, ¿no? Sí. Porque obviamente no estás con la mejor predisposición, el estreñimiento genera como irritabilidad en las personas, ¿no? Entonces como que todo va de la mano, ¿no? Y como que volver a reconstruir tu intestino no es tan sencillo, al menos por lo que he visto. De hecho, antes de venir acá estaba leyendo que una influencer española mencionaba que le habían detectado SIBO. Sí, eso ahora está como... Muy de moda, ¿no? En realidad, Todo el mundo sí, de pronto tiene pero es SIBO. un tema más bacteriano. Pero que también influencia un montón. Un montón, o sea, montón. muchísimo. Ajá, y la cosa es que todo el mundo fue abajo, he hecho esto, lo otro y nada, y sigo igual, tengo 4 años así, tengo 5 años así. Claro. Y wow, yo digo, realmente hay un montón de gente que tiene problemas vinculados a su alimentación y a su estómago. Y a ver cómo están sus emociones, pues. Es que va todo de la mano, pues, ¿no? Entonces, creo que esta información que les estamos compartiendo es con el objetivo... Sí, y es con el objetivo de que ambas también podamos como que ir como aprendiendo con ustedes de qué manera podemos ayudar también a que sea mucho más generalizado esta información y que seamos más conscientes, ¿no? De la forma en cómo comemos, en cómo estamos emocionalmente, ¿no? Que son dos áreas que creo que se descuidan mucho y que a veces son la clave. Es tan simple como los alimentos que tienes en tu casa día a día, pero que la forma en cómo los mezclas, cómo los cocinas, lo que compras, lo que comes o lo que no dejas de comer, hace la diferencia. Y en la grabación anterior, que era el segmento con Made, hablábamos de la comunicación, ¿no? Y en realidad, y ahorita tocabas de decir como, y una persona con estreñimiento va a estar irritable y tal, ¿no? Entonces, un poco con la conclusión acá sería, no puedes tener buena comunicación si estás estreñido, ¿no? todo tiene una relación. Es cierto. No, ¿cómo comunicas si estás estreñido? ¿Qué vas a comunicar? Estarás, pues, pero que ni contigo mismo puedes existir en ese momento. Claro. Entonces, no, sí. hay mucho el cuerpo para comunicar también, pues. Exacto, porque uno cuando está como cómodo con su propio cuerpo, está como en salud, pues tienes mayor claridad para pensar todo, porque si estás desde el dolor y desde la inflamación probablemente, o sea, es chistoso ahorita, pero en realidad es muy, muy estresante y muy frustrante para la gente que lo tiene que vivir día a día, ¿no? O sea, sí conozco casos de amigas que no van al baño 3 días, 4 días, y es como en serio, y es bien frecuente, ¿no? Entonces creo que la alimentación es clave y hay que difundirlo más. Ojalá que les haya gustado, muchas gracias. Gracias. Chau. También. Chao.